Después de la muerte de su marido, Leah y su hija Jessica se mudaron de estado y fueron a vivir con un hombre que olvidó contar qué tipo de persona era realmente. Los constantes abusos y maltratos causaron miedo y sufrimiento, llevando a consecuencias sorprendentes y, por poco, incluso extremas. En la emocionante historia de hoy, descubriremos cómo Jessica llegó a la mansión de un señor mayor y qué encontró en el granero detrás de la casa que cambió su vida para siempre. Leah estaba preparando la cena y la pequeña Jessica jugaba con sus muñecas en la sala. Como ya había pasado la hora en que su padre normalmente regresaba a casa, la niña fue a la cocina a preguntarle a su madre cuándo volvería del trabajo. Leah sonrió y le pidió a la niña que tuviera paciencia. El padre estaba involucrado en un gran proyecto y necesitaba trabajar más para traer más dinero a casa. Volvería tan pronto como pudiera. Pero esa noche las horas pasaban y no había señales del regreso del marido. Leah intentó mantener la calma, pero sentía que la palpitación en su pecho se aceleraba cada vez más. El teléfono sonó y Leah corrió a contestarlo. La pequeña Jessica fue hacia su madre, pensando que era su padre, llamando para decir que se quedaría hasta tarde en el trabajo. Pero la niña vio que la expresión de su madre cambió. No se calmó, sino que se asustó. Y luego comenzó a llorar y sollozar. No era Peter, su esposo, quien había llamado, sino su jefe, para informar sobre la tragedia. Peter había muerto en un accidente laboral en la fábrica de automóviles. El entierro de su padre quedaría marcado para siempre en la memoria de Jessica. Los ojos llenos de culpa de los compañeros de trabajo, la desesperación de los amigos y el silencio de Leah, que estaba demasiado abatida para mostrar cualquier otra reacción. De cierta manera, para la niña, era como si nada realmente estuviera sucediendo y que en algún momento despertaría de esa pesadilla. Pero Jessica no estaba durmiendo. Era la vida real. La joven solo aceptó la muerte de su padre mucho tiempo después. Sin Peter en sus vidas, madre e hija tuvieron serias dificultades para mantenerse. Leah intentó valientemente no dejar que nada faltara en casa, además de seguir pagando el alquiler. Sin embargo, los ingresos no eran suficientes para todas las demandas. Jessica y Leah se vieron obligadas a recortar gastos drásticamente, viviendo con lo mínimo necesario y nada más. Entonces Leah conoció a Jack, un hombre 15 años mayor que ella. Se sintió atraída por él y se aferró a él como si fuera un salvavidas. En parte, esto sucedió porque Jack convenció a Leah de mudarse con él a una ciudad en Oregón, donde Jack tenía trabajo estable y una casa propia. Leah no tenía perspectivas de mejora para ella y su hija, así que concluyó que no tenía nada que perder. Sin pensarlo dos veces, Leah tomó a Jessica y el resto de sus pertenencias y se mudó a la casa del nuevo novio. Leah no tenía idea de lo que le esperaba en otro estado, con un hombre que conocía desde hacía tan poco. Jack dijo la verdad sobre la casa en Oregón. Era una buena propiedad para los tres. Pero lo que no le contó es que sufría de alcoholismo. Tal vez se le olvidó mencionar ese detalle o no tocó el tema porque pensaba que nadie en su entorno se daba cuenta de que había un problema entre él y la bebida. Pero cuanto más vivían Leah y Jack bajo el mismo techo, más a menudo el hombre de la casa se embriagaba y perdía la noción. Leah aguantó tanto como pudo y trataba de ayudar, pero era muy difícil convencer a Jack de que realmente tenía un problema. Además, cuando bebía, Jack tenía la costumbre de respaldar sus argumentos con sus propios puños. A veces solo amenazaba. A veces Leah resultaba herida de verdad. Y de vez en cuando, incluso Jessica se veía afectada, creciendo muy callada y tímida, viendo a ese hombre causar tanto daño a ella y a su madre. Aunque callada, Jessica no era tonta y sabía que algo iba a pasar.
Después de años de abusos en casa, Leah desarrolló problemas de salud. Una noche, después de otra pelea entre ella y un Jack fuera de control, Leah sintió dolores agudos en el pecho. Jessica, que ya tenía 15 años en ese momento, llamó a una ambulancia. Leah resistió hasta que llegó el rescate y la llevó al hospital. Pero a pesar de los esfuerzos de médicos y enfermeros, no pudieron contener un infarto que finalmente se llevó la vida de Leah. Así, en cuestión de minutos, Jessica se convirtió en una huérfana viviendo en la casa de un hombre desequilibrado y peligroso. Sin Leah cerca, Jack bebía cantidades aún mayores, convirtiendo la vida de la joven en un infierno insoportable. Jessica vivió de esta manera durante 3 años. No sabía qué hacer para que las cosas cambiaran y no sabía a quién recurrir. Tenía una mochila preparada en caso de que llegara al punto de tener que irse de allí a toda prisa, pero no tenía a dónde ir y sospechaba que las autoridades no tomarían en serio su caso. En ese caso, Jack se volvería aún más hostil, incluso antes de que cayera una sola gota de alcohol en su boca. En los últimos meses, Jack miraba de manera extraña a Jessica y decía frases que la joven sabía muy bien lo que significaban. Al darse cuenta de que su situación podría empeorar mucho más, Jessica envió un mensaje a Kate, una amiga, y le contó todo lo que estaba pasando. La amiga estuvo a su lado y dijo que podría ayudar. Kate era su último recurso. Esa misma tarde, Jack regresó del trabajo y bebió más de lo habitual, y por eso se puso aún más agresivo. En el punto álgido de su locura, fue al cuarto donde estaba Jessica y forzó la puerta hasta que cedió. Se lanzó sobre la chica, pero ella fue más ágil y logró esquivarlo. Jack terminó cayendo mal en la cama y se rompió la nariz, que ahora sangraba. Jessica agarró la mochila de emergencia y salió corriendo por la puerta principal, dejando a Jack atrás. Borracho y furioso, gritaba que Jessica no era más que una ingrata y una inmunda. Decía que ella había olvidado cómo él le había dado un techo, alimentado y vestido a la niña durante tantos años. Pero Jessica huyó y no miró hacia atrás. Esa noche no viviría ni un minuto más de ese infierno. Kate acogió a Jessica. Jessica sabía que no podía simplemente quedarse viviendo allí, así que comenzó a buscar trabajo al día siguiente. Al principio, nadie estaba interesado en contratar a una joven sin experiencia alguna, pero insistió un poco más y consiguió un trabajo como recepcionista en un restaurante. No pagaba mucho, pero era un comienzo. Se desempeñó bien en sus tareas y no pasó mucho tiempo antes de llamar la atención de los clientes del lugar. William, estudiante en una de las mejores universidades del país, era el chico que parecía especialmente encantado con la nueva empleada. William estaba acostumbrado a obtener siempre lo que quería y al ver a Jessica pensó que daría el mundo por ella. Entablaron conversación. Él continuó frecuentando el restaurante y siempre elogiaba su trabajo. En cuestión de meses, comenzaron a salir en serio y Jessica se convirtió en una visitante frecuente en la casa de William. El problema es que el padre de William no le había gustado Jessica desde que se conocieron por primera vez y no perdía la oportunidad de decirle a su hijo cuán diferentes eran las condiciones sociales de la chica en comparación con la realidad de ellos. El hecho de que la niña no tuviera padres ni otros parientes que se preocuparan por ella pesaba mucho también. El padre pensaba que estaba bien que William estuviera con Jessica por un tiempo, pero sentía un nudo en el estómago al pensar en la posibilidad de que se casaran o tuvieran hijos algún día. Apenas podía esperar lo que sucedería a continuación. Solo 3 días antes, Jessica le dio la noticia de que estaba embarazada a William. El novio tenía mucho miedo de enfrentar a su familia, pero no tuvo otra opción. Después de todo, pronto todos se darían cuenta de que el vientre de la chica estaba creciendo.
Jessica luego se mudó a la casa de William, donde planearon que se quedaría al menos mientras estuviera embarazada. Al principio, William pensó que la llegada del niño podría mejorar la relación del padre con la nuera, pero la situación solo empeoró. La niña, que recibió el nombre de Emma, nació, pero las cosas no se arreglaron en la familia durante los 3 años siguientes. Al terminar la universidad, William consiguió trabajo en una gran empresa de la ciudad y todo el trabajo de cuidar de la hija quedó para Jessica, que aún estaba obligada a escuchar los discursos morales y las censuras del suegro todos los días. «Esa no es mi nieta, engañaste a mi hijo», llegó a decir una vez. «Pero no me engañarás a mí, esa niña no tiene nada parecido a mi hijo». Jessica no respondió a esta tontería, pero para no hacer las cosas aún más difíciles, ocupó todo su tiempo libre con la pequeña Emma. Aún así, durante la noche, cuando recordaba las palabras del padre de William, lloraba con la cara enterrada en la almohada. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando salió a la luz la relación que William tenía en la empresa con su jefa. Ni siquiera hizo el esfuerzo de ocultar que estaba durmiendo con una mujer mayor. A la jefa le gustaban los hombres más jóvenes y le prometía ayudarlo a progresar en su carrera. Fue otra prueba en la vida de Jessica. ¿A dónde la llevaría esto esta vez? Sin dar explicaciones, Jessica hizo su mochila de emergencia una vez más y regresó a la casa de su amiga Kate, con Emma en sus brazos. Kate la recibió de nuevo, pero dejó claro que esta vez no podrían quedarse por mucho tiempo, pero esperaría hasta que Jessica encontrara un lugar solo para ellas. Con tantas cosas en la cabeza y con una hija pequeña que cuidar, Jessica no tenía cómo buscar un trabajo más adecuado a sus necesidades financieras. Terminó aceptando nuevamente el trabajo como recepcionista en el restaurante. Lo que antes eran tareas que manejaba con facilidad, ahora resultaban más difíciles. Trabajar y cuidar de una niña no era una tarea fácil. A menudo llegaba al trabajo con manchas oscuras debajo de los ojos, aguantándose como podía para no quedarse dormida allí mismo. Los dueños del restaurante no veían esta situación con buenos ojos, y su desempeño en el servicio estaba lejos de llamar la atención de los clientes como años atrás. ¿Sería la suerte que le sonreiría alguna vez en la vida?, se preguntaba Jessica. Un día, un señor de cierta edad entró tambaleándose en la cafetería. El dueño del establecimiento no le gustó lo que vio y le advirtió que el hombre debía irse, porque ese no era un lugar para una persona borracha. El hombre estaba pálido y no quitaba la mano del pecho. No podía expresarse, parecía estar sofocándose, y luego cayó al suelo. Clientes y empleados del restaurante miraban confundidos la escena, sin saber qué estaba pasando. Jessica fue la única que tomó una medida y llamó a la ambulancia sin más demoras. Gracias a la joven recepcionista y a la competencia del equipo de rescate, el señor sobrevivió. Pasado el susto y completamente recuperado, Oliver volvió al restaurante para encontrar a la persona que había llamado ayuda a tiempo para salvarlo. El anciano agradeció a Jessica y quiso recompensarla de alguna manera. Jessica no esperaba ningún reconocimiento por lo que había hecho y explicó que su madre murió víctima de un infarto cuando aún era pequeña. El hombre se conmovió y quiso saber más de la historia de Jessica, así que Jessica le contó todas las dificultades que había enfrentado hasta ese momento. Al día siguiente, Oliver regresó al restaurante. Ahora sabía cómo recompensar a Jessica por haberle salvado la vida. «Vivo solo en una mansión, no tengo hijos ni esposa», dijo Oliver. «Ven a vivir conmigo tú y Emma. Permanezcan el tiempo que necesiten». Jessica pensó en la oferta por un tiempo y decidió aceptarla. Oliver realizó algunos cambios en el lugar
y terminó dejando gran parte de la mansión para que Jessica y Emma vivieran allí como si fuera su propiedad exclusiva. A Emma le encantaba el lugar y todo el espacio que tenía para correr, jugar y explorar. Sin embargo, la salud de Oliver ya no era la misma que años atrás y 3 meses después sufrió otro desvanecimiento. Sintiendo que esta vez la vida lo abandonaría, tomó las manos de Jessica y le dijo que le dejaba la mansión en su testamento, pero eso no era lo que realmente importaba. Luego, le contó a Jessica lo que marcaría la gran diferencia en sus vidas. Debajo de la casa hay un sótano. Detrás de mi caja de herramientas verás una caja. Todo lo que hay en ella ahora pertenece a ti y a Emma. Jessica se liberó de las manos de Oliver y le pidió que aguantara firme. Corrió para llamar a la ambulancia y ésta logró llevar a Oliver con vida al hospital. Los médicos lograron estabilizarlo, pero su salud estaba muy debilitada y era necesario llevarlo al quirófano lo más pronto posible. La cirugía era costosa y Jessica, por supuesto, no tenía el dinero necesario. Entonces recordó lo que Oliver le dijo sobre el sótano detrás de la casa y corrió para ver qué encontraría allí. Era su primera vez allí. Encendió las luces y encontró las herramientas en una mesa bastante vieja, pero no había caja en el lugar. Parecía que nadie había entrado allí debajo de la casa en mucho tiempo. Mirando con más atención, encontró la caja en el suelo, cubierta de polvo. Al abrirla, vio un paño viejo envolviendo un volumen. Al quitar el paño, encontró pequeñas piedras de diamante en bruto. En ese momento, supo exactamente cómo pagaría la cirugía de Oliver. Jessica supo después que Oliver obtuvo esos diamantes en bruto de su hijo, que desapareció en una mina en Arkansas muchos años atrás. Por eso pensaba que esos diamantes estaban maldecidos y guardó las piedras en una caja. Cuando su esposa falleció, tuvo aún más razones para creer que los diamantes eran una señal de mala suerte y llevó la caja debajo de la casa. Pero en manos de esa joven, las piedras resultaron ser verdaderos tesoros que garantizaron otra oportunidad de vida. Y durante el resto del tiempo que permaneció en el mundo, Oliver fue el abuelo que Emma merecía tener cerca, y trató a Jessica como a una hija, siendo el padre cariñoso y presente que no tenía desde niña. Al final, a pesar de todas las dificultades y pruebas, ninguno de ellos estaba destinado a la infelicidad y la soledad. Si te gustó el video, dale un like y hasta el próximo video.